Saludo muy especial a las señoras secretarias de la Administración de Bogotá, que hoy vienen a atender, en mi opinión, un importante debate que fue aprobado en su proposición desde el 25 de julio del año anterior. En consecuencia de ello, pues yo le agradezco a usted, presidente, y a la mesa directiva por habernoslo agendado ahora en esta fecha. Estaba manifestando que es muy importante que tres mujeres de la administración estén atentas a este debate. Un saludo muy especial a la doctora Diana Rodríguez, secretaria de la Mujer, a la doctora Carolina Durán. Muchas gracias, secretaria de Desarrollo Económico, por estar también presente. Por supuesto, a nuestra exconcejal de Bogotá y amiga, la doctora Cinia Navarro, secretaria de Integración Social. Muchas gracias por atender este debate. Igual al señor secretario de Hacienda, el doctor Mauricio Ramírez, y a los organismos de control. Este debate, señor presidente, lo hemos denominado trabajo doméstico remunerado en Bogotá. Repito, como lo dije al encabezamiento, es un debate, en mi opinión, polémico seguramente, de eso se trata, pero tiene la intención de dejar unas iniciativas, unas propuestas y unos horizontes para seguir el trabajo desde la administración de Bogotá con este sector tan importante de trabajadores y trabajadoras domésticas en el Distrito Capital, que seguramente desde antes de la pandemia y por supuesto por efectos del COVID-19 en la ciudad de Bogotá, han venido también siendo enormemente afectadas por la situación económica que padece el mundo, que padece Bogotá y que padece la ciudad de Bogotá. Entonces, vamos a iniciar. Eh, lo primero que tengo que manifestar, señor presidente, es que es necesario el reconocimiento social de este trabajo doméstico, tanto remunerado como no remunerado. Vamos a hacer nosotros énfasis en el trabajo doméstico no remunerado como indispensable para la vida. Es decir, hay que darle la preponderancia y la importancia de vida a este trabajo. Organizaciones como la OIT y la ONU Mujeres coinciden en que este trabajo es central para la sostenibilidad de la vida humana. Yo diría que de la vida en sus tres componentes principales, y más adelante así lo vamos a ir apreciando. Cuando yo digo sostenibilidad de la vida, ahí estamos involucrados los humanos, la fauna y la flora, los animales y los árboles. Y se van a dar cuenta que efectivamente quienes asumen este trabajo doméstico tienen la enorme preocupación de atender o de contribuir a esa sostenibilidad de la vida para el funcionamiento de los hogares, la economía y el conjunto de la sociedad. De acuerdo con la OIT, el trabajo doméstico se define en función del lugar de trabajo que es el hogar privado, no el hogar donde vive permanentemente ese trabajador o esa trabajadora doméstica. Los trabajadores y las trabajadoras domésticas prestan cuidados personales y cuidan el hogar. Las ocupaciones y tareas consideradas como trabajo doméstico varían de un país a otro. Para el caso de Colombia, el trabajo doméstico lo caracterizamos de la siguiente manera. Para cocinar, atención de trabajos domésticos en la cocina, para limpiar, para cuidar niños y niñas, a las personas adultas mayores, personas en edad, personas con discapacidad, se ocupan de los jardines también. Por eso digo que cumplen esa tarea doméstica también en sostenibilidad de la vida, ocuparse del jardín o de los animales de compañía y conducir el automóvil familiar. Esas son como escenarios de labor, de función y de trabajo que realizan
las anteriores personas antes mencionadas. No obstante, a pesar de la importancia que representan estas tareas, tienen una escasa valoración social y económica. Repito, estas tareas que son tan importantes para la sostenibilidad de la vida, señora secretaria de la Mujer, de Integración y de Desarrollo, tienen escasa valoración social y económica. Eso hay que tenerlo muy presente y mirar por qué razones. La crisis del cuidado remunerado. Las economistas Elena María Hernández y Paula Herrera, integrantes del proyecto Cuanta, Cuidado y Género, iniciativa desarrollada por la Universidad Javeriana en colaboración con la Universidad de los Andes y el DANE, realizaron para el mes de abril del año 2021 el informe que lo denominaron Crisis del Cuidado Remunerado, una mirada crítica a la clasificación sectorial de la economía colombiana. En este documento, las economistas sostienen que actualmente el país atraviesa una crisis de los cuidados remunerados, por una parte debido a la fuerte contracción de los ocupados en el sector económico del cuidado remunerado y por otra parte el aumento en las labores del cuidado, el cual fue asumido en mayor medida por las mujeres, oído, en mayor medida por las mujeres y que probablemente hizo que muchas de ellas dejaran de trabajar o de buscar trabajo para dedicarse al cuidado no remunerado, ¿sí? Por efectos de esta situación en que hoy nos encontramos. Hicieron un tránsito del trabajo remunerado al trabajo no remunerado por la crisis, por la pandemia, por las preocupaciones de quienes se quedan allá seguramente bajo ningún cuidado en su sitio de hábitat. Por consiguiente, en esta crisis, las mujeres son las más afectadas y como lo afirman las doctoras Hernández y Herrera, con posibles consecuencias como menor participación laboral, menor autonomía económica, aumento de la feminización de la pobreza, un tema ampliamente discutido en la propuesta del Plan Distrital de Desarrollo, menores ingresos y menor poder de negociación en los hogares. Lo otro tiene que ver con el acercamiento poblacional. Es importante que tengamos esta información, concejales y concejales de la ciudad de Bogotá. De acuerdo con la información presentada por la Secretaría de la Mujer, a quien le agradezco, como a las demás secretarías, por las respuestas oportunas ofrecidas, con información de la gran encuesta integrada de hogares, en el primer trimestre del año 2020, en Bogotá existen 133.208 personas que realizan trabajo doméstico remunerado en Bogotá. De esas 133.208, el 28.4 como grupo etario están entre las edades comprendidas entre las 36 y 49 años, pero igual unas mujeres mayores de 60 años en un número aproximado de 22.840 mujeres también cumplen con este trabajo doméstico remunerado en la ciudad de Bogotá. Y de acuerdo a la ubicación geográfica, también hay que manifestar lo siguiente: ese trabajo doméstico se realiza principalmente por estas personas en las localidades de Suba en un 19%, en Ciudad Bolívar en un 17%, un 10% en Kennedy y un 10% en Bosa. Allí se ubican, se ubican en esas localidades, pero a propósito del COVID-19, en esas mismas localidades son donde más se han generado casos positivos
de COVID-19 durante el año 2020 y lo que va corrido del año 2021. Por eso seguramente muchos tuvieron que dejar ese trabajo doméstico remunerado, o bien porque los jefes del hogar donde ellos trabajan pues sintieron algunos temores y no la siguieron empleando. O dos, porque el mismo temor lo asumieron estos trabajadores domésticos remunerados, hombres y mujeres, que prefirieron abandonar ese trabajo para irse al cuidado de quienes hacen parte de su hogar, de su familia. Estos cuadros que están viendo ustedes, señores concejales, ofrecidos por la Secretaría de la Mujer, no coincide con una información presentada por la Secretaría de Desarrollo Económico que manifiesta que en la ciudad de Bogotá el trabajo doméstico remunerado está desarrollándose por un número de hombres y mujeres que supera los 151.000 personas empleados o empleadas domésticas. Esa cifra debe aclararse. Nosotros no podemos admitir que sigan cifras de la misma de entidades de la administración distrital que no sean coincidentes, a no ser que haya una explicación que no hemos encontrado nosotros en las respuestas. Pasamos a otra información que me parece a mí relevante. El trabajo doméstico remunerado como empleo formal. Según la definición que presenta el DANE sobre informalidad y teniendo en cuenta la información presentada por la Secretaría de la Mujer, los empleados domésticos o empleadas domésticas se definen como población empleada informal. Pero sobre esa contratación de los y las trabajadoras domésticas en Bogotá, estas cifras son muy importantes que ustedes las tengan. El 76% tienen contrato, el que establece el Código de Trabajo. No obstante, el 68.2% afirma que su contrato es verbal, Por otra parte, el 64.2% no está afiliada a caja de compensación o a niveles de esas obligaciones que tiene el patrón o que tiene el Estado que los vincula. Y el 57% no cotiza a pensión. Estas cifras evidencian que el trabajo doméstico remunerado en Bogotá tiene dificultades, señoras secretarias, tienen dificultades en el reconocimiento pleno de condiciones con las cuales debe contar un trabajador o trabajadora. Yo invito al final, lo vuelvo a reiterar, pero ahora invito a las funcionarias de la administración, a las señoras secretarias y al señor secretario de Hacienda que atienden juiciosos este debate. Y es para que tomen nota. Yo creo que ahí tiene que haber una actuación de la administración en favor de esas trabajadoras o trabajadores domésticos para que se le cumplan con todo lo que está con todo lo que está establecido en el régimen laboral colombiano. No pueden ser trabajadores de segunda, de tercera, de cuarta o de quinta categoría. Señores concejales, eso hay que cumplirlo. Y más adelante vamos a decir otros elementos de incumplimiento que se vienen dando con los trabajadores o trabajadoras domésticas remuneradas. Con respecto al salario, que es muy importante que lo tengan en cuenta, el 63% de los empleados o empleadas domésticas ganan menos de un salario mínimo mensual vigente en Bogotá. En otras palabras, el mayor porcentaje de trabajadores y trabajadoras domésticas ganan menos del salario mínimo, Adicionalmente a lo anterior, se contrapone con lo expresado por el Ministerio del Trabajo, el cual manifiesta, oído, que quienes trabajan en estas tareas no pueden tener una remuneración menor a un salario mínimo mensual vigente. Oído, no pueden tener un salario mínimo mensual vigente.
Ahí hay que poner el ojo a esa situación. Yo creo que en el trabajo que viene haciendo muy bien la Secretaría de Integración Social con la tropa social, para ir a indagar los niveles de pobreza, de vulnerabilidad, etcétera, de encontrar a los pobres de los pobres allá en los sitios más recónditos, más escondidos, más lejanos de la ciudad. Podríamos también empezar como a indagar si a estas personas que trabajan en el trabajo doméstico remunerado se les cumplen con lo que está establecido en la ley, niveles de salario, etcétera, etcétera. Lo otro que tiene que ver sobre este punto es que el trabajo doméstico remunerado en materia de salario, también es bueno que ustedes tengan la siguiente información. Sobre el promedio de los ingresos laborales entre hombres y mujeres que se dedican al trabajo doméstico, incluso en el remunerado, este ingreso, oído, este ingreso es mayor para los hombres que para las mujeres. Vuelve a estar el tema de la discriminación. Es decir, para todos los escenarios donde está el hombre, la mujer, ahí hay unos niveles de satisfacción mayor para los hombres que para las mujeres, y eso no puede seguir sucediendo. Eso es inaceptable. Hay que estar vigilantes en ese tema, señora secretaria de la mujer, porque eso no puede seguirse permitiendo. Recordemos que las tareas del trabajo doméstico están contempladas, ya las dije anteriormente, no las voy a repetir, como el cocinar, limpiar, cuidar a los niños, acompañar a adultos mayores, hacer los trabajos de jardinería, de conducir los vehículos, de acompañar a los animales de compañía, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero resaltar es que el trabajo doméstico remunerado, el promedio de salarios para los hombres es mayor que para las mujeres. De eso se trata esta diapositiva. De acuerdo con la OIT, lo que distingue a los trabajadores domésticos de muchos otros trabajos es que trabajan en viviendas particulares y sus remuneraciones tienden a estar entre las más bajas del mercado laboral y su contratación tiende a ser siempre informal. Igualmente, la OIT afirma que según los datos estadísticos sobre la remuneración de los trabajadores domésticos, indican que el trabajo doméstico se encuentra entre las ocupaciones con las remuneraciones más bajas de cualquier mercado laboral. Ahora bien, la pregunta es la siguiente: ¿cuál debe ser la remuneración por ley? ¿Cuál debe ser la remuneración por ley? Yo creo que en este escenario nos ayuda a resolver esa inquietud la secretaria de Integración, la doctora Cinia Navarro. Según la información suministrada por el Ministerio del Trabajo, tienen derecho a esos trabajadores domésticos remunerados en Bogotá y en el país, tienen derecho a auxilio de cesantías, a intereses de cesantías, a vacaciones, a auxilio de transporte. Escúchenme bien, señores concejales: auxilio de transporte, a calzado y vestido de labor. De igual forma, como mencioné anteriormente, su remuneración no puede ser menor al salario mínimo legal vigente, es decir, hoy en pesos de Colombia, 908.526 más el auxilio de transporte. Y por día no se le puede pagar mínimo a un trabajador o a una trabajadora doméstica, no se le puede pagar mínimo de 43.996 pesos, donde está incluido el valor del auxilio del transporte y la obligación al equivalente del domingo como día obligatorio de descanso. Adicionalmente, se deben pagar sus debidas prestaciones sociales como cesantías, repito, intereses a las cesantías, primas de servicio y vacaciones. Tengamos en cuenta esta información. El otro tema tiene que ver entonces
con la situación del confinamiento, de las cuarentenas, etcétera, que hemos vivido durante más de un año en Bogotá, para hablar de la ciudad, porque este debate lo estamos haciendo a la administración de Bogotá. Por supuesto, el trabajo doméstico remunerado en Bogotá, ya con las condiciones descritas anteriormente, se suman a las medidas de confinamiento en la ciudad que afectó también esta actividad. Lo estábamos dialogando al inicio, antes de iniciarse el debate con la doctora María Victoria. En las excepciones de las cuarentenas no se encuentran en las excepciones, en las normas expedidas por el gobierno nacional en materia de cuarentenas y de excepciones, no se encuentran las tareas de trabajo doméstico remunerado. Yo creo que hay que hacer esa revisión y dejarle esa observación, señores funcionarios de la administración, al gobierno nacional, porque trabajadores domésticos, hombres y mujeres, hay en toda la geografía colombiana, desde el pueblo más chico hasta la capital, como es la ciudad de Bogotá. Teniendo en cuenta el informe, trabajadores remuneradas del hogar en América Latina y el Caribe frente a la crisis del COVID-19, teniendo en cuenta ese informe y las de la OIT, el 70.4 de las trabajadoras Yo me voy a mudar hoy, domésticas aunque están ese nuevo afectadas inquilino. por las Y medidas quería de preguntar, ahorita cuarentena. llega la nevera. Por favor, por ahí que cierren la nevera. Tenemos un Cierra la micrófono nevera. abierto, secretario. Juan David Sí, señor, Amaya. ya lo cerré. Dale, mil gracias. Qué Muchas pena, gracias, profe. presidente. Disculpe. Estaba manifestando que teniendo en cuenta ese informe de trabajadoras remuneradas del hogar de América Latina y del Caribe frente a la crisis del COVID-19 y las de la OIT, el 70.4 de las trabajadoras domésticas están afectadas por las medidas de cuarentena. Están afectadas por las medidas de cuarentena. ¿Cómo las afectó? ¿Disminuyó la actividad económica? Claro que sí, como al resto de la ciudadanía, al resto de los sectores sociales de la ciudad y del mundo, por supuesto, porque se generaron niveles adicionales de desempleo también en este trabajo doméstico remunerado. También hubo reducción de horas trabajadas o pérdidas de salario. Yo preguntaría acá, una pregunta en genérico, algunos de los que tienen este grupo de trabajadores domésticos, ¿sí? Tuvo que dejar de contratar o de disminuir el número de días, el número de semanas o los meses durante esta cuarentena y durante estos tiempos de confinamiento y de pandemia se le siguieron o no pagando, ¿sí? Como una muestra de reconocimiento a esas trabajadoras que tuvieron que no volver a sus sitios de trabajo antes de la pandemia por atender las actividades de su propio hogar. Esa es una pregunta que no la hago solamente a la administración, sino a general, a todos nosotros, los funcionarios y los concejales de la capital del país. Vamos terminando. El confinamiento afectó, vuelvo a decir, el trabajo remunerado. La administración distrital logró detectar, esa es una pregunta, si la administración distrital logró detectar mujeres empleadas en el trabajo doméstico que perdieron su trabajo a causa de la crisis COVID-19. Una pregunta muy importante. Ojalá no la puedan responder en la mañana de hoy. Le solicitamos información a la Secretaría de la Mujer, a Desarrollo Económico, a Integración Social, a Hacienda, sobre si las personas y sobre todo las mujeres que se emplean en el trabajo doméstico han recibido ayuda del sistema Bogotá Solidaria en Casa. Frente a lo anterior, las entidades manifestaron que no se habían atendido a estas personas como colectivo. Entonces la pregunta es, ¿las atendieron de manera individual? Por su parte, la Secretaría de la Mujer afirmó que en los grupos de mujeres que identificó en mayor grado de vulnerabilidad no estaban las mujeres que se dedican al trabajo doméstico. Seguramente, pues como venían recibiendo unos ingresos,
en las condiciones antes anotadas, unos en su totalidad, otras de manera parcial, pues no lo requerían en los primeros días, pero he dicho que quedaron también en el desempleo, en el sin ingreso. Entonces sí creo que debieran de haberse optado por unas políticas de compensación económica con algunos recursos desde la administración. Eso significa que a la fecha no conocemos cuántas personas de este sector perdieron su trabajo y de las mismas cuántas son beneficiarias de Bogotá Solidaria en Casa. A mí me parece importante que si hoy no está esa respuesta, principalmente de quienes perdieron ese trabajo, ojalá que lo pudiéramos encontrar para tenerlas en cuenta en otras decisiones en materia de política económica en el distrito, porque con ocasión de esta situación de crecimiento del contagio seguramente estamos a puertas de otros de otras cepas y de otros momentos y de otros momentos de aumento de esta crisis que nos va a llevar algunos tiempos. Entonces, este sector de trabajadoras, principalmente las mujeres, deben tener unas consideraciones especiales en razón de su situación económica. Hay unos convenios de la OIT sobre trabajadoras y trabajadores domésticos. Un convenio ratificado por Colombia en el 2014. Ese convenio de 2011 fue ratificado en 2014 para promover y proteger los derechos de los trabajadores y trabajadoras domésticas. Y estableció que se debía crear e implementar una mesa de seguimiento a la implementación del convenio 189 de la OIT, que es ese convenio sobre trabajadoras y trabajadoras. Y el último registro de reunión se hizo en mayo del año 2019. ¿Qué ha pasado de mayo a esta fecha? ¿Acaso no hay que seguir atendiendo estas problemáticas de los trabajadores y de las trabajadoras domésticas? ¿Qué pasó entonces con esa mesa de seguimiento de implementación del convenio 189 de la OIT en época de pandemia? Seguramente esta no es una respuesta para la administración distrital, pero ayúdenos a resolverla. Vamos a hacerle un derecho de petición al Ministerio del Trabajo desde este equipo de trabajo del concejal Celio Nieves al finalizar este debate, que nos cuenten qué ha pasado con esa mesa de seguimiento a la implementación del convenio 189 de la OIT. Y por último, vamos a hacer unas recomendaciones que seguramente no son las mías, pero yo las comparto. Son unas recomendaciones frente a la crisis COVID-19 de ONU Mujeres, de la OIT y de la CEPAL por estos momentos, porque atraviesa el mundo por esta época de pandemia. Hay que garantizar transferencias monetarias o subsidios sociales de emergencia también a este grupo de trabajadores. Ellos lo hacen como una recomendación a los trabajadores del mundo, por supuesto, pero aquí ese mundo está hoy para asuntos de este debate, está recogido en ese grupo de trabajadores y trabajadoras domésticas remunerados. Dos, hay que elaborar, lástima que no hayamos invitado al señor secretario de Salud o a esa dependencia, hay que elaborar protocolos de salud y seguridad que atiendan las especificidades del sector de trabajo doméstico remunerado. Sí, hay unos protocolos generales que seguramente ahí los abarca, los abraza también a los trabajadores domésticos, pero igualmente pueden haber algunos elementos que deben ser considerados específicamente para este grupo de trabajadores de Bogotá y del mundo. Tres, hay que asegurar el acceso a la información y a la asesoría legal para las trabajadoras domésticas. A mí me parece que la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Integración Social deben estar en esa disposición. Claro, el camino de esa asesoría legal son las oficinas de trabajo en cada una de los municipios, pero interesémonos o interésense como gobierno, ¿sí?, de atender y de ayudar a que
a que se les resuelvan algunas problemáticas que ellas han venido viviendo principalmente en esta pandemia, pero por supuesto que el direccionamiento debe estar en el Ministerio de Trabajo con las oficinas regionales que existen en todas las territoriales de Colombia. Fomentar, hay que dar el paso a fomentar la formalización del trabajo doméstico. Me parece que ese debe ser un propósito también de este gobierno. Quinto, hay que impulsar campañas de sensibilización sobre los derechos de las trabajadoras domésticas. Impulsar campañas de sensibilización sobre los derechos de las trabajadoras domésticas. Y por último, y ahí termino, señor presidente, hay que impulsar la ratificación e implementación en este tema de los convenios 189 y 190 de la OIT. De esa manera, señor presidente, termino mi intervención agradeciéndole a las funcionarias, a las secretarias y al secretario que han atendido este debate, a los organismos de control, a la ciudadanía que nos escucha y a la bancada de mi partido, el Polo Democrático Alternativo. Muchas gracias.